ambiente que empieza ya a latir a un ritmo superior. Ya vemos algunos hombres que se asoman sobre la reja, casi con medio cuerpo más dentro que fuera, esperando que el Sin Pecado llegue. Recordamos el año pasado que prácticamente el Sin Pecado pudo entrar hasta el presbiterio, y fue solamente entonces cuando se abrieron las rejas para que Almonte tomara a la Virgen. Momentos de intensidad, de aguantarse. En este momento los primeros almonteños que han saltado, que ya cogen los varales de la Virgen del Rocío. 3 y 13 minutos. 3 y 13 minutos de esta madrugada del lunes. Santiago, Dolores, Manuel, si podéis contarlo, ya Almonte está con la Virgen. Ya está con la Virgen. De momento parece que están respetando un poco no sacarla hasta que el Sin Pecado no llegue a su destino, pero va a costar trabajo. Ha llegado, exactamente. Están quietos porque yo creo que es también el ansia de llevar la cara pegada a los bancos y a sus costeros, aunque esperen un poquito ahí, pero que sepa que ya han llegado algunos y que no le van a quitar sitio a nadie. El hermano mayor es el que lo porta. Y lo sitúan frente a frente a la Virgen. Imagen más preciosa. Mira que sí. Recreándose, efectivamente, los costeros, los varales, pero sí, ahí todavía. Están respetando todavía el movimiento propio de haberse acercado. Esta es una imagen que hace unos años era impensable. Era impensable. Yo creo que deberíamos tener un recuerdo en estos momentos por todas aquellas personas que, queriendo estar aquí esta noche viviendo directamente lo que estamos viviendo, y que, bueno, gracias a la labor que estáis haciendo, el esfuerzo técnico que desplegáis para esta retransmisión, hacéis llegar que, bueno, que este momento de una devoción particular del pueblo de Almonte, que ha sabido a través de los años compartir con tantísimos pueblos y ciudades, pueda llegar y colarse hasta lo más profundo de cada hogar. Pues como decíamos al principio, para nosotros un orgullo y una satisfacción personal y profesional que la Radio Televisión Pública de Andalucía puede estar aquí y llevar a esas personas este momento. Esperamos que no sean solo 25, que sean muchos años más los que Canal Sur atienda a esta, yo diría, necesidad, por la dimensión que tiene el Rocío a nivel de Andalucía, de España y del mundo, de estar siendo testigos de este momento de eclosión de la fe rociera. Esos sonidos que anuncian que ya los almonteños están portando a hombros a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma, y que en unos momentos las cientos de miles de personas que han venido al Rocío, que nos están siguiendo a través de la televisión, de la radio, de los que están aquí, podrán ver ya el rostro de la Blanca Paloma en la puerta del santuario. En las cuatro esquinas de esas andas hay unas cabezas minúsculas que no siempre hemos reparado en ellas, cabezas de león, las cuatro esquinas de las andas de la Virgen, que fue uno de los homenajes que el vizconde de La Palma, Ignacio Cepeda, quiso dejar en esta pieza de arte de orfebrería, en homenaje a los almonteños, la manera de hablar de su fiera devoción a la Santísima Virgen. Y Dios quiera que nunca le falte la manera y la cantidad de hombres que van al lado de ella, más jóvenes o mayores, que ese anhelo de llevarla esté siempre esa Virgen acompañada durante todo un recorrido tan largo, y que nunca le falte esa cantidad de hombres al lado anhelando tocarla, cogerla y llevarla. Ahí se ve esa pequeña cabeza de león. Sí, hay una en cada una de las esquinas. Bueno, pues intentando cruzar la reja, abandonar el presbiterio. Un paso procesional que regalan en el año 1933 doña Juana Solván y Pérez de Rañón junto con sus hijos Ignacio y Juan. Ignacio fue el que en el año 1929 fue condecorado con el título nobiliario de primer vizconde de La Palma del Condado. Y bueno, un paso que he tenido afortunadamente la oportunidad de poder estudiar iconográficamente, y es de una riqueza impresionante. La inscripción en latín en la que se mencionan a los donantes
dice que lo hacen por los muchos favores recibidos de la Virgen. Y por aparte aparece, bueno, pues todo decorado, toda la peana decorada con elementos alusivos a las letanías de la Virgen María, tanto con letras como con dibujos que hacen alusión a los mismos, así como ahí vemos un primer plano de la patrona de Almonte con el rostrillo de Muñoz y Pavón, un rostrillo que cumple hoy también 95 años, al igual que las coronas que está luciendo la patrona de Almonte y el pastor divino del Rocío. 95 años de ese rostrillo también que se ejecutó con la plata que había sobrado de todo lo que se había recogido para la ejecución de las piezas con las que las sagradas imágenes se iban a coronar, y que en origen era en plata en su color. De hecho, si nos fijáramos ahora mismo en una fotografía de las que se conservan tomadas en el año de la coronación, podemos ver la diferencia de tonalidad existente entre las ráfagas y la corona y el propio rostrillo, puesto que aunque estas fotografías a las que aludo son en blanco y negro, podemos ver que el rostrillo en sí es mucho más claro que el resto de elementos metálicos, porque realmente se doró más tardíamente. Perdón, Manolo, lo están viendo nuestros espectadores, allí trabajando los hombres, los almonteños, para lograr iniciar la salida, la procesión, porque en las tensiones hay mucha gente. Como saben, siempre decimos que esto es un desorden organizado, pero en las fuerzas hay que medirlas de un lado y de otro, trabajando en los costeros, trabajando ahí en los varales para poco a poco iniciar la procesión y la salida. Qué bonitas las flores que llevan. Que son una maravilla. Hay que darle la enhorabuena a las hermanas chavaristas también por lo preciosa que va toda. Unas flores que se han elegido en los colores blanco y amarillo para hacer alusión a la bandera vaticana, en memoria de la visita que hizo a este propio santuario Juan Pablo II y que recientemente se ha canonizado. El manto que va a lucir la Virgen en la procesión es el famoso manto de los apóstoles, el riquísimo manto de los apóstoles, que se hizo a finales de los años 40 hasta mediados de los años 50. Fue una idea muy bonita. En ese manto están las hermandades, el escudo de los pueblos y ciudades de las hermandades que existían hasta que se terminó el manto, y es una obra del taller del convento de Santa Isabel de Sevilla y diseño de Joaquín Castilla. Es un prodigioso esta memoria en el ovato. El mismo que hizo la espléndida carreta de la Palma del Condado, Joaquín Castilla Romero, que además yo creo que fue lo que le ganó el trabajo del manto de la Virgen, porque la carreta de la Palma es anterior al manto de la Virgen. ¿Y siempre procesiona con este manto? No, Siempre. El año que se partió el varal tenía el del Pentecostés. Y para la coronación canónica llevó el traje que se conoce como de los Monpensier. De hecho, cuando hizo los 90 años también lo lució de nuevo, sí, es verdad. De hecho, la ejecución del traje que está luciendo la Virgen esta noche fue propiciada por el mal estado de conservación del traje de los Monpensier. ¿Por qué luce la Virgen para la coronación el traje de los Monpensier? Pues porque era el mejor que tenía para la ocasión. Y actualmente, se promueve la ejecución de este que vemos por el delicado estado en el que estaba el manto de los Monpensier. Así quedó recogido en las actas de la época. Habéis hablado mucho también de la Hermandad de la Palma y de la Carreta de la Palma. Este año, debajo de la Sagrada Imagen de la Virgen del Rocío, falta una persona muy especial que fue durante mucho tiempo carretero y llevó la yunta de bueyes que portaba el sin pecado de la Palma, que es Manuel Jesús Daza, que es de aquí del Rocío, que este año falta ahí en esa procesión. Murió repentinamente, tan joven,
y yo lo recuerdo con mucho cariño, y también como carretero se merecía que esta noche lo nombraran. Pues la Virgen avanzando a lo largo del santuario, en algunos momentos recreándose, parados, y están viendo ustedes las imágenes. Efectivamente hay un primer plano de la Virgen del Rocío, adornada, como decíamos, con esas preciosas flores, y una expectación en el exterior donde se ven ya los flashes y las cámaras preparadas para ese momento en el que la Virgen del Rocío cruce el dintel de la ermita y se encuentre con tantas personas que hasta aquí han llegado para encontrarse con ella. Este año luce también prendida de la saya esa amapola que llevaba mucho tiempo sin lucir, una amapola que le regala un grupo de devotos sevillanos en el año 1964. La saya del traje también fue obsequio del vizconde de La Palma, que fue un gran benefactor de esta devoción. De hecho, su propia madre fue la que regaló íntegramente la corona del niño para la coronación canónica. Ella, de sus propias joyas, se dirigió a la joyería que a ella le trabajaba personalmente, para que, desmontándole las piezas que le llevaba, reaprovechara todas las perlas y los brillantes y fundiera de nuevo el oro para ejecutar la obra de filigrana de joyería que lleva el niño sobre sus divinas sienes, que en esa imagen breve hemos podido contemplar. Está rematada con una cruz que lleva engarzados 11 brillantes, y cada imperial de la corona del niño lleva en su base una amatista del tamaño de la yema de un dedo. Las 3:24 de la mañana, Canal Sur llevándoles en directo los inicios de la procesión de la salida de la Virgen del Rocío. Esos momentos tan intensos, tan emocionantes, a veces tan difíciles para llegar a la salida, precisamente por la concentración tan enorme de personas que hay dentro de la ermita, pero que ya, después de mecerla y avanzando, está casi llegando a esa concha que da entrada y amparo a tantos y tantos peregrinos que, como hemos venido contándoles a lo largo de esta retransmisión, desde distintos caminos, de distintos modos y maneras, por miles han llegado hasta aquí. Acercándose ya a esa puerta, a punto de pasar bajo el coro del santuario de la Virgen del Rocío, un poco más cerca de las miles de personas que le esperan en el exterior, esas palmas al compás que ya se dejan sonar también dentro del santuario, por supuesto fuera, y la perspectiva curiosa de los cientos de flashes, de cámaras que al fondo la esperan para captar esa imagen diferente también, que es la de la luz de la noche dándole en el rostro a esta Virgen que... En la imagen, desde una visión frontal, los puños que llevan bordeando sus manos son unos puños que le ha regalado la hermandad filial de Albaida del Aljarafe en agradecimiento a la hermandad matriz por la admisión como nueva filial, e hizo entrega de ellos en el acto que se celebró previo a la vigilia de la Candelaria en este año 2014, que es el momento en el que se le entrega el título de filial a las hermandades que lo hayan sido agraciadas con un mismo. Hemos visto también al presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, a Juan Ignacio Reales. Ahora vemos a la camarista, Mari Carmen, pendientes de todo lo que va sucediendo dentro de la ermita, de los movimientos. Imposible trabajar ahí debajo, muy difícil, con esa presión tan enorme que no lo dejan moverse ahora mismo. Que no habiendo espacio en la iglesia, la Virgen no puede salir a hombros, es imposible.
a diferencia de los 2 últimos años en que ese pasillo se había mantenido para sacar a la Virgen, este año parece ser que no se ha conservado y eso está dificultando levantarla. Para que los telespectadores lo sepan, este paso lo pueden portar perfectamente 25 hombres. El problema que se produce es que son tantos los que quieren llegar y fuerzas que a veces se contraponen y se anulan las que hacen pues, que no se pueda mantener a veces erguido. Más complicado, ¿no? Más difícil. Ahora mismo está perfectamente. Manuel, tú desde ahí tendrás un ángulo. Sí, algo más privilegiado que el vuestro. Y ya está saliendo, acaba de cruzar el dintel de la puerta de entrada, está ahora mismo bajo la venera que cierra la fachada principal del santuario, y ya empiezan a repicar las campanas para, bueno, dar la bienvenida a la Virgen del Rocío ante la explanada de las Marismas, que así empieza a saludar a todos los peregrinos. Pues ahí está, la Virgen del Rocío cruzando el dintel de su puerta, de su santuario, debajo de la concha de entrada, encontrándose ya con las miles de personas, diría yo, que hay aquí. No podría sin duda, precisar, pero bastantes miles de personas. Los flashes sí.